We do have extra Bibles if anyone needs one. Sometimes people have one on their phone, and that's fine too. También tenemos Biblias extras si no tienen su Biblia. We have some in English and Spanish. ¿Gusta una Biblia, señor? Okay. So, 1 John chapter 5, and I'm going to read verses 11 through 13. Y vamos a leer el capítulo 5 de versículos 11 a 13. And in 1 John chapter 5, verses 11 through 13, I'll read it first in English. No, I'm good. I've just taken off my watch, so I know what time it is. It's always good for a preacher to know what time it is. Y es bueno para el pastor saber qué hora es. Maybe it translates. I don't know. Yeah, I think it does. Yeah. So I'll read it in English, and then Alan can read it in Spanish. So it says in 1 John chapter 5, verses 11 through 13, it says, and this is the record, that God has given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Versículos 11 a 13 dicen, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. And I'm going to pray, but I'll pause so you can translate. Okay. So, my prayer. Ahora vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we come here today because we want to honor your word. venimos aquí en este día para honrar a tu palabra. And you know our hearts, Y tú conoces nuestros corazones, that we were told that there was a need for a Spanish service on Sunday nights. que nos dimos cuenta que hay una necesidad para un servicio en español en las tardes del domingo. But we also know that when God's people are trying to serve God, Pero también sabemos que cuando el pueblo de Dios quiere servir a Dios, the devil is always there to bring doubts and questions, el diablo siempre está ahí para traer dudas y preguntas, to find ways to get people to forget about church or to not want to come. para encontrar maneras para que la gente se olvide de la iglesia o para que no quiera asistir. We know that there is a spiritual battle in heavenly places. Sabemos que hay una batalla espiritual en los lugares espirituales. We know that there are people in this town that need to hear the gospel. Sabemos que hay gente en esta ciudad que necesita escuchar el evangelio. And so we just want to be obedient to you. Entonces únicamente queremos ser obedientes a ti. We felt that you were leading us to start this service, and we're going to trust in you as we do our first evening service. Sentimos que tú nos guiaste para empezar ese servicio y vamos a confiar en ti para que tú guíes cómo sale el servicio. And we believe that you will honor our obedience, and that yes, we believe that you will honor our obedience. Y nosotros creemos que tú vas a bendecir nuestra obediencia. And we trust in you with this new ministry. Y confiamos a ti con este nuevo ministerio. We understand that the Bible says, except the Lord build the house, they labor in vain that build. Nosotros entendemos que la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, los trabajadores están trabajando en vano. We don't want to do something that's just a work of man. No queremos hacer algo que es obra de hombre. We don't want to do anything in our own strength. No queremos hacer algo en nuestra propia fortaleza. You said in your word, in your word, be strong in the Lord in the power of his might. Tú nos dijiste en tu palabra que seamos fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Fill us with your spirit now. Llénanos con tu espíritu ahora. Fill the speaker and the listener. Por favor, hinche al que está hablando, el predicador, y también al que está escuchando. And teach us from your word what we need to know. Y enséñanos fuera de tu palabra lo que necesitamos aprender. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. So the title of the message tonight is That Ye May Know. El título del sermón hoy es Para que sepáis. Because in this passage he says, these things have I written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Porque en este pasaje dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Yesterday when we were out sharing the gospel, Ayer cuando estuvimos afuera compartiendo el Evangelio,
Almost everyone we met who said that they attended church, Casi toda persona que nos dijo que asistían a una iglesia, when we asked them, do you know that you're going to heaven? cuando les preguntamos, pero ¿sabes si vas a ir al cielo? They said, no, we don't know. Nos dijeron, no, no sabemos. It's amazing Es asombrante that when people attend church, they say, I'm following Jesus Christ. que cuando la gente asiste a la iglesia está diciendo, estoy siguiendo a Jesús. And when they attend church, they are saying, I believe that this is the correct and the right religion. Que cuando asisten a esa iglesia, ellos también dirían, yo creo que esta es la religión verdadera. And these people believe that Jesus died on the cross for our sins. Y esta gente también cree que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. But they say, I don't know if I'm going to heaven. Pero aún dicen, no sé si voy a ir al cielo. It's amazing to think that you could say, I am a Christian, I am going to church, and maybe I will get to heaven. Es asombrante pensar que hay gente que dice, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia y tal vez llegue al cielo. If I told you to get in my car and we're going to drive on the freeway, and maybe we'll get to Madison, would you get in my car? Si yo te dijera, vamos a mi coche, entremos a mi coche y vamos a manejar a Madison y tal vez lleguemos a Madison, ¿se meterían en mi coche? 2 weeks ago, my wife and I went on a trip to Colorado. Hace 2 semanas el pastor y su esposa tomaron un viaje a Colorado. And when we got on the airplane, the captain spoke to us as we were taking off. Y cuando abordaron el avión, el capitán del avión les dio un mensaje. And can you imagine if he said, this is your captain, maybe we will get to Denver. Y se pueden imaginar si el capitán hubiera dicho, yo soy el capitán y tal vez lleguemos a Colorado. It is amazing that people would say, I'm going to church, I'm a Christian, but I don't know, maybe I will get to heaven. Es asombrante que la gente dice, yo soy cristiano, yo asisto a la iglesia y tal vez llegue al cielo. Dila, bienvenido. And no problema. So, now I gotta remember what I was saying. Okay, Maybe we'll get to heaven. yes, yes. And there's a Biblia ahí, si quieres, si necesita Biblia. Okay, so, so the reason why a person can say, I go to church, but I don't know if I'm going to go to heaven, Entonces la razón por la cual una persona puede decir que yo asisto a la iglesia, pero no sé si voy a llegar al cielo, is found in this little statement, these things have I written. se puede encontrar en este dicho que leímos, estas cosas os he escrito. Because you will always find this if you ask someone the question, do you know you're going to heaven? Porque siempre van a encontrar esto que es verdadero cuando le pregunta a alguien, ¿sabes si vas a ir al cielo? And they say, I don't know. Y dicen, yo no sé, They did not read what was written. es porque no leyeron lo que está escrito. That's why they don't know. Por eso no saben. And so that's a very important thing if you are going to say, I'm a Christian, that you are reading what is written. Entonces por eso es de suma importancia que si uno se llama cristiano, que leamos lo que está escrito. And so in this passage he says, these things have I written unto you, Por eso dice el pasaje, estas cosas os he escrito, that ye may know that ye have eternal life. para que sepáis que tenéis vida eterna. So when I apologize. I grew up overseas in Africa, in Cameroon. Entonces yo fui criado en una tierra extranjera, en África. I had many friends who were Muslim. Yo tenía muchos amigos que eran musulmanes. We were good friends. We played soccer together. We spent a lot of time together. Éramos buenos amigos, jugamos fútbol juntos y pasábamos mucho tiempo juntos. And sometimes we would have theological debates. Y a veces nos empezamos a hablar sobre cosas de la religión. And they would always say the same thing. Ellos siempre decían la misma cosa. I think Muslims are the same around the world in this one way. Yo pienso que los musulmanes a través de todo el mundo son iguales en esta manera. They will always say it is very arrogant to say, I know that I'm going to heaven. Y es que ellos dicen, es muy arrogante decir, yo sé que voy a ir al cielo. Because in their mind, you have good deeds and bad deeds, and you don't know what the balance will be until Judgment Day. Porque en el pensamiento de ellos uno conoce que uno tiene malas obras y buenas obras y no sabe cuál es más. You can say, I hope, maybe, I think, but never, I know. Ellos dicen que uno puede decir, pues yo pienso, yo creo, yo espero, pero uno no puede decir, yo sé. And so
even though this is considered arrogant in most cultures, in most other religions, to say, I know, Aunque muchas religiones piensen que eso es arrogante, decir que yo sé que voy a ir al cielo, yet we found it written clearly in the Bible that you can know. aquí lo hemos hallado escrito en la Biblia que sí podemos saber. And so the question is, how can we reconcile these two things? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reconciliar estos dos pensamientos? How do we reconcile this idea that how do you know and this idea that you can know? ¿Cómo podemos reconciliar los dos pensamientos que uno puede saber o que uno no puede saber? And the answer is found in this passage. Y esa respuesta se encuentra en este pasaje de la Biblia. So we find here in verse 11 that it says, this is the record. Aquí se encuentra escrito en el versículo 11 y este es el testimonio. This is kind of like on the wall here we have records written about something that happened in the past. Eso es parecido a lo que tenemos aquí en esta pared, que hay registros de lo que ha pasado en la historia. For example, on the back wall there it says certificate of authenticity. Por ejemplo, acá atrás, en la pared de atrás, dice que hay un certificado de autenticidad. And it shows a flag and it says that that flag was flown over a base in Iraq. Y muestra una bandera y dice que esa bandera fue puesta sobre una base militar en Irak. I think maybe I'm part Italian because I Tal vez soy parte italiano porque muevo la mano mucho. I guess I didn't get that joke, so I can't translate. Oh yeah, I guess so. Italians are known for waving their arms. Oh, when okay. they talk, so yeah, yeah. And so that's a record. Es un registro eso. Now it's always possible that that record was falsified. Es posible que ese registro fue falsificado. But I think if I asked the commander, he would explain to me how he knows that that record is true. Pero yo me imagino que si le preguntara al comandante de este edificio, él me diría cómo él sabe que ese registro es real. He would say, no, I know the people that gave me that and they would not lie. Tal vez él me diría, no, yo conozco a la gente que entregó esta bandera a esta instalación y yo sé que ellos no mentirían. These are people who are honorable and they flew that flag in Iraq and then they brought it and they gave it to me and they signed that paper and I trust them and I know what they're saying is true. Esas personas eran personas honorables, ellos estaban en Irak, ellos pusieron esa bandera sobre la base en Irak, yo sé que no mentirían, yo sé que su palabra es verdadera. And so in this example, we can say this is the record. Entonces en este ejemplo podemos decir que ese certificado de la bandera es un registro. And even though this is a human record, we still believe that it's true. Y aunque ese registro humano sabemos que es real. But that's the difference between the Bible and that plaque on the wall. Pero esa es la diferencia entre la Biblia y esa placa que está en la pared. Because in this passage it says, this is the record that God hath given to us eternal life. Porque la Biblia dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Some people say, well, how can I know that the Bible is true? Hay gente que pregunta, pues, ¿cómo puedo saber que la Biblia es real? Because people wrote the Bible. Porque la gente escribió la Biblia. And the answer is, you can study the Bible and you can see that the Bible gives prophecies thousands of years ago that were fulfilled. Y la respuesta a esa pregunta es que la Biblia tiene profecías que fueron escritas hace miles de años antes del cumplimiento de las profecías. So for example, just today I was on Facebook and I was reading an article. Por ejemplo, hoy estuve en el Facebook y estaba leyendo ahí un artículo. And this article is showing a stone that they found from the time of Hezekiah. Y este artículo mostraba que encontraron una piedra que era del tiempo del rey Ezequías. And they dug this stone up out of the ground. Y ellos excavaron esta piedra fuera de la tierra. It's archaeology. Es arqueología. And on the stone, it has the exact same words that describe how Hezekiah built his tunnel. Y en esta piedra tenía registrada en exactamente las mismas palabras como el rey Ezequías construyó su túnel. Some of you maybe have heard of the Dead Sea Scrolls. Tal vez algunos de ustedes han oído de los rollos del Mar Muerto. Maybe some of you have heard of the Septuagint, the Greek Old Testament. Tal vez han escuchado el Septuaginto, que es el Nuevo Testamento escrito en griego. And in these documents, they know that they were written hundreds and thousands of years before Jesus was born. Y en esos documentos se sabe que fueron escritos, fueron escritos siglos y miles de años antes del nacimiento de Cristo. I'm sorry, I know I say a lot. So, and so they know it's a historical document that comes from a long time ago.
Entonces saben que es un documento histórico que fue desde hace mucho tiempo. And then there are historical documents of people who knew and saw Jesus as well. Y luego también hay documentos históricos de gente que fueron testigos de Cristo Jesús mismo. And these people were willing to die for the belief and the statement of what they saw. Y esos testigos estaban dispuestos a morir por lo que ellos decían que vieron. So you have historical documents from, say, 1,000 years before Jesus, Entonces tenemos documentos históricos de hace 1000 años antes de Jesús. and then you have historical documents from the time of Jesus, Y luego también hay artículos históricos del tiempo de Jesús. and those historical documents prove that Jesus fulfilled the prophecies. Y esos documentos históricos comprueban que Jesús cumplió todas esas profecías. So that is a miracle. Eso es un milagro. It can't be falsified. No puede ser falsificado. And very often people who are atheists, Y muchas veces los ateos they go to study to try to prove that Christianity is not true. se ponen a estudiar para comprobar que la cristianidad no es cierta. And the more they study, the more they realize Christianity is true. Y con más tiempo que se pasan estudiando, más se dan cuenta que la cristianidad sí es cierta. And there have been many famous atheists who have converted to Christianity when they investigated the history. Y ha habido muchos ateos que eran famosos que se convirtieron al cristianismo después de haber estudiado el cristianismo. Also in the New Testament, También en el Nuevo Testamento, there were, okay, I'm trying to remember what I was going to say, and I so apologize. sorry. Yeah, no, that wasn't you, that wasn't you, that was me. In the New Testament, when they preached the gospel, en el Nuevo Testamento cuando predicaban el Evangelio, they didn't say, just believe what we say, with no evidence. no le decía a la gente, nomás crean lo que les decimos sin nada de evidencia. You can read about this in the New Testament. Pueden leer sobre esto en el Nuevo Testamento. The disciples said, we saw Jesus after he rose from the dead. Los discípulos dijeron, nosotros vimos a Jesucristo cuando resucitó de los muertos. And they were arrested, and they were beaten, and some of them were killed. Y fueron arrestados y golpeados y hasta algunos asesinados. And they would not take back what they said. Pero no rechazaban lo que habían dicho. And you can read in the book of Acts when Paul is on Mars Hill, Y pueden leer en el libro de Hechos cuando Pablo estaba en Areópago. and on Mars Hill he did not tell these Greek philosophers, oh, just believe it because I told you. Y en Areópago, Pablo no les dijo a esos ateos, nomás crean lo que les digo por palabra mía solamente. He says he hath given assurance unto all men, Sino que Pablo dijo, Dios ha dado seguranza a todas las personas, in that he hath raised him from the dead. en que ha resucitado Jesucristo de los muertos. And in the letter to the Corinthians, Y en su carta a los Corintios, he says that Jesus rose from the dead and he appeared to many people. Pablo dijo que Jesús resucitó de los muertos y apareció a muchas personas. And he said almost 500 people are still alive who can tell you that they saw Jesus with their eyes. Y Pablo también dijo que casi hay 500 personas que aún viven que pueden decir, ellos vieron a Jesucristo resucitar. So why the long history lesson? ¿Y por qué tenemos una lección tan larga sobre la historia? Because I want you to know that you can know. Amen. Para que ustedes sepan que sí pueden saber. In fact, the Apostle Peter said in 2 Peter, De hecho, el apóstol Pedro dijo en la segunda carta de Pedro we did not follow cunningly devised fables, que no hemos seguido fábulas de hombres, but we were eyewitnesses of his majesty. pero fuimos testigos de su majestía. And we heard his voice when we were on the mountain of transfiguration. Y escuchamos su voz cuando estábamos en el monte de transfiguración. And that voice said, this is my beloved son, with Yes. whom I am well pleased. Y esa voz dijo, este es mi hijo unigénito en quien yo me agrado. And we know there's many other ways that you can know God. Y sabemos que hay muchas más maneras que podemos conocer a Dios. We know that God hears and answers prayer. Sabemos que Dios puede escuchar y contestar nuestras oraciones. We know that we all have a conscience. Sabemos que tenemos una conciencia. We can see evidence of design in creation. Podemos ver las pruebas del diseño en la naturaleza. And we know that the gospel is the power of God unto salvation. Y sabemos que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. If you allow God to work in your life, he will change your life completely. Si permitimos que Dios obre en nuestras vidas, Él va a cambiar nuestras vidas completamente. There was a famous atheist who became a Christian. Sí había un ateo famoso que se convirtió al cristianismo. His name was C.S. Lewis. Su nombre era C.S. Lewis. And he said, Y él dijo, I believe in Christianity for the same reason that I believe in the sun.
Yo creo en la cristiandad por la misma razón que yo creo en el sol. Not only because I see it, No solamente porque lo puedo ver, but because by it I see everything else. sino que también por el sol puedo ver todo lo demás. So you can study Christianity and you can prove that it's true, Entonces podemos estudiar el cristianismo y saber que es cierto, but then it changes your life pero luego cambia nuestras vidas and it affects how you see everything else. y afecta cómo vemos todo lo demás And it will make your life so much better, y va a hacer nuestras vidas mucho más mejor. even though you may suffer for your faith, Aunque pues es posible que suframos por nuestra fe, even though you may die for your faith. o que es posible que muramos por nuestra fe, Yet it will make your life better because you will live with a peace and a certainty that you know the future. I'm sorry, too much. It will make your life better because it will give you peace. harán nuestras vidas mejor porque nos va a dar un sentido de paz o la paz verdadera. I've been gone for a month and I have to remember how to speak through an interpreter. Estuve de vacaciones por un mes, entonces tiene que recordar cómo hablar a través de un intérprete. And so in this passage he says, that I want you, that you may know that you have eternal life. En este pasaje dice para que sepáis que tenéis la vida eterna. So now I want to show you a few points in the passage. Ahora les quiero mostrar algunas cosas en este pasaje. Number one, eternal life is already given. Número uno es que la vida eterna ya fue dada. This is found in verse 11. Eso se encuentra en el versículo 11. It says in verse 11, God hath given to us eternal life. Dice el versículo 11, Dios nos ha dado vida eterna. Now that doesn't mean everyone is saved, Eso no quiere decir que todos son salvos, because the next verse explains how he gave it. porque el versículo que sigue explica cómo lo dio. So point number one, eternal life is already given. Punto número uno, la vida eterna ya fue dada. But point number two, eternal life is in the Son. Pero punto número dos es que esta vida eterna está en el Hijo. Now this is very important, Esto es muy importante, because often people are confused about their salvation, porque muchas veces las personas están confundidas sobre su salvación, because they think their salvation is about what they believe. porque la gente cree que su salvación depende de lo que creen. So I want you to think of it this way. Entonces quiero que piensen sobre esto de esta manera. If you believe that I am a gorilla, like these kids thought I was, or I made a game with them about being a gorilla on Thursday night. If you believe that I'm a gorilla, am I a gorilla? Si ustedes creen que yo soy un gorila, ¿acaso soy un gorila? Of course not. Claro que no, Because what you believe does not change reality. porque lo que tú crees no cambia la realidad. The Bible doesn't say eternal life is in your beliefs. La Biblia no dice que la vida eterna está en tu creencia, It says eternal life is in His Son. sino que la vida eterna está en el Hijo. If you are drowning Si tú te estás ahogando and I throw you a rope, y yo te echo una cuerda, what you believe about me doesn't have anything to do with you get saved. lo que tú creas de mí no tiene nada que ver si tú te salvas o no, But you do need to trust in me and hold the rope. pero sí tienes que confiar en mí y tomar de esa cuerda. And if I am able to save you, I will. Y si Él tiene el poder de salvarte, lo hará. Jesus is able to save you. Jesús tiene el poder para salvarte. So you have to put your faith and trust in Him. Entonces debemos poner nuestra fe y confianza en Él. This life is in His Son. Esta vida está en su Hijo. The gospel is not what you believe, it's who you believe in. El Evangelio no es lo que tú crees, sino en quién crees. That is important. That is how you know you have eternal life. Esto es importante. De esta manera sabemos si tenemos vida eterna. So number one, eternal life is already given. Número uno, la vida eterna ya fue dada. Number two, eternal life is in the Son. Número dos, esta vida está en su Hijo. But number three, eternal life is in those who have the Son. Y número tres, la vida eterna está en aquellos que tienen al Hijo. This is very simple. Esto es muy simple. It's so simple, we often miss it. Es tan simple que mucha gente se lo pierde. Because we're always looking at ourselves. Porque siempre estamos mirando a nuestras propias personas. Am I good enough? ¿Soy yo suficientemente bueno? Have I done all the right things? ¿He hecho las cosas correctas? Some churches will say, did you have a certain experience? Hay iglesias que preguntan, ¿tuviste una cierta experiencia? Did you have a certain feeling? ¿Una cierta emoción? Did you say the right words when you prayed? ¿O acaso dijiste las correctas palabras cuando oraste? There are people who are saved without praying.
Hay mucha gente que fue salva sin nunca orar. Because the Bible says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Porque la palabra de Dios dice que creamos en el nombre del Señor y seremos salvos. And so we can be confused and not realize that this is very, very simple what this is teaching. Entonces podemos estar confundidos y no darnos cuenta que esto es muy simple lo que está enseñando. Number one, eternal life is already given. Número uno, la vida eterna ya fue dada. Number two, eternal life is in the Son, Número dos, esta vida eterna está en su Hijo, in Jesus Christ. en Jesucristo. Now sometimes we don't understand this because we don't understand the sacrifice of Jesus on the cross. Y ahora a veces no entendemos esto porque no entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz. This is why I tell people it is important to read the Old Testament. Por eso les digo a la gente que es muy importante leer el Antiguo Testamento. Whenever you meet a person who says, I do not believe Jesus is the only way to heaven, Cuando te encuentras con una persona que te dice, no creo que Jesucristo es la única manera a la vida eterna, I can promise you something about that person. te prometo algo sobre esa persona. They've never read the Old Testament. Nunca han leído el Antiguo Testamento. Because in the Old Testament, God clearly taught them that they must offer a sacrifice for sin. Porque en el Antiguo Testamento Dios claramente les dijo que se debe de ofrecer un sacrificio para el pecado. And when someone says Jesus is not the only way to heaven, Y cuando alguien dice Jesucristo no es la única manera para el cielo, they are really saying there is no need for a sacrifice for sin. lo que están diciendo es que no hay una necesidad para sacrificio para entrar al cielo. Muhammad never claimed to die for anyone's sin. Mohammed nunca dijo que él murió por los pecados de alguna persona. Buddha never claimed to die for anyone's sin. Tampoco el Buda nunca dijo haber muerto por los pecados de alguien. There's only one person in history who was prophesied and fulfilled the prophecy and died for our sins. Solo hay una persona en toda la historia que hay profecía y cumplió esa profecía que iba a morir por los pecados. And his name is Jesus Christ. Y su nombre es Jesucristo. Amen. And so, the reason that people don't understand this principle is because they don't understand that Jesus was our sacrifice. Entonces la razón por la cual gente no entiende este concepto es porque no entienden que Jesucristo es nuestro sacrificio. Another example I will use is this. Otro ejemplo es este. If you received a fine and you had to go to court to pay your fine, Si ustedes recibieran un ticket y tuvieran que ir a la corte para poder pagar ese ticket and you did not have the money to pay, y no tuvieran el dinero para pagar ese ticket and the judge said you must pay, y el juez te dice tú debes pagar and then I came in and I offered to pay the fine for you, y luego si el pastor viniere y dice yo voy a pagar ese ticket para ti and you looked at me and said, you're not the only way I can get out of here. y tú tal vez le dirías a él tú no eres la única manera que yo puedo salirme de aquí. There's another man here and he's just going to talk to the judge and the judge will change his mind. Hay otra persona que está aquí y él simplemente va a hablar con el juez y va a cambiar su opinión. There's another man over here and he's going to give the judge a pizza and he's going to let me go. O tal vez hay otro hombre por acá y le va a ofrecer al juez una pizza y así me va a dejar ir. There's another man over here and he's going to play a beautiful song on the guitar and the judge is going to weep tears of joy and he's going to let you go. O tal vez hay otro hombre por acá que tiene su guitarra y le va a cantar una canción al juez y le va a gustar tanto al juez que va a llorar de gozo y me va a perdonar. But the law says Pero la ley dice that you must pay the fine. que se debe pagar ese ticket. And you are insulting me when you say you're not the only way I can get out of here. Entonces sería insulto a él que está ofreciendo si le dijéramos tú no eres mi única manera fuera de aquí. And you are insulting the judge. Y también estás insultando al juez And you are insulting the government that made this law. y también insultando al gobierno que hizo esta ley. Because there's a law and there's a punishment. Porque hay una ley y también hay un castigo. And the Bible says that Jesus died in our place. He paid for our sins. Y la Biblia nos dice que Jesucristo murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. So point number one, eternal life is already given. Punto número uno, la vida eterna ya fue dada. Number two, eternal life is in the Son. Número dos, la vida eterna está en su Hijo. Number three, eternal life is in those who have the Son. Número tres, la vida eterna es de aquellos quien tienen al Hijo. In verse 12 it says, he that hath the Son hath life. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. The Bible is very simple. La Biblia es muy simple. It's just like if the judge says there's only one way for you to get out, and that is if you accept that this person is going to pay for you to get out. Es como si el juez, el ejemplo, te dijera, la única manera que te vas a salir de aquí es si aceptas que esta persona va a pagar tu ticket. That would mean if you have me, you can go free. Eso diría que si tienen al pastor para pagar el ticket, se pueden ir libres. But if you don't have me, you will go to jail. Pero si no tienen al pastor, irían a la cárcel.
There are no other options. No hay ninguna otra opción. And that is our point number 4. Y es el punto número 4, There is no eternal life without the Son. que no hay vida eterna sin el Hijo. It says in the same verse, verse 12, He that hath not the Son of God hath not life. El versículo 12 termina diciendo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Now there is a reason why people object to this teaching. Y ahora hay razón por la cual la gente rechaza esta enseñanza. When we go back to our example with the judge, Cuando regresamos a nuestro ejemplo de este juez, in that example, you would rather not go to prison at all. en este ejemplo sería nuestra preferencia no ir a la cárcel nada. Maybe you don't agree with the law. Tal vez no estamos de acuerdo con la ley. Maybe you don't like the judge. Tal vez no nos gusta el juez. Maybe you don't want me to pay for you because you're too proud. Tal vez no queremos que el pastor pague nuestro ticket porque tenemos demasiada orgullo. So we can understand why people are offended when you say Jesus is the only way to heaven. Y por eso podemos entender que la gente sea ofendida cuando le decimos que Jesucristo es la única manera al cielo. But if we go back to the example with the judge, Pero con este ejemplo del juez, if you say that you don't accept what the judge says, si tú dices que tú no aceptas lo que el juez ha dicho, it doesn't matter. no importa. You will go to prison if you don't pay the fine. Irás a la cárcel si no pagas ese ticket. There are no other options. No hay ninguna otra opción. And so this is what the Bible teaches. Entonces eso es lo que enseña la Biblia. God is the judge. Dios es el juez. He will not let sin into heaven. Él no va a permitir que el pecado entre al cielo. We have all sinned. Todos hemos pecado. Jesus died to pay for our sins. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. The only way to heaven is through Jesus Christ. La única manera al cielo es a través de Jesucristo. That's it. Es solamente Él. That's the gospel. Ese es el Evangelio. That's what we teach, whether people like it or not. Es lo que enseñamos sin importar que a la gente le guste o no. Because we did not invent this. Porque nosotros no inventamos esto. We received it from God. Lo recibimos de Dios mismo. We received it from Jesus Christ. De Jesucristo. We are only the messenger. Solo somos los mensajeros. And so in the points, number 1, eternal life is already given. Entonces, punto número 1, la vida eterna ya fue dada. Number 2, eternal life is in the Son. Número 2, esta vida está en su Hijo. Number 3, eternal life is in those who have the Son. Número 3, la vida eterna está en aquellos a que tienen al Hijo. Number 4, there is no eternal life without the Son. Número 4, no hay vida eterna sin el Hijo. And now we look in verse 13. Y ahora vemos el versículo 13. And it says, These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. And so point number 5, I apologize, is those who believe know. Punto número 5 es esto, aquellos quienes creen, saben. But it says here that believe on the name of the Son of God. Pero aquí dice en aquellos quienes creen en el nombre del Hijo de Dios. And that is important. Y es muy importante, Because in the example with the judge, porque en el ejemplo con el juez, you can believe that I have the ability to let you go. se puede creer que el pastor tiene la habilidad para soltar o dejar uno libre. You can believe that I have the money to pay your fine. Podemos creer que él tiene el dinero para pagar ese ticket. But you must actually accept that I will actually do it for you. Pero uno debe de aceptar que el pastor va a hacer eso, pagar ese ticket. Just because you believe that I can do it doesn't mean that you are asking me to do it. Solamente porque uno cree que el pastor puede pagar ese ticket, no quiere decir que ha aceptado que lo pagara. And so it's not enough to just believe that Jesus died for me. No es suficiente creer que Jesús murió por nosotros. I must receive that gift by faith. Debemos recibir ese don por fe. I must say, I am going to trust in you. I'm believing on your name. Debemos decir que yo voy a confiar en Él, voy a confiar en su nombre. Your name is your authority. El nombre de uno es la autoridad de uno. Jesus' name means he has the authority to save you. El nombre de Jesús quiere decir que Él tiene autoridad para salvarnos. If someone writes you a check, Si alguien te escribe un cheque, they sign their name on the check. ahí firma su nombre sobre ese cheque. You could take that check, Y puedes tomar ese cheque put it in your wallet, y ponerle en tu cartera and never cash it. y nunca llevarlo al cajero. Their name is there, Ahí está su nombre, but you will never get the money pero nunca obtendrás ese dinero until you cash that check. hasta que llevemos ese cheque al cajero.
Jesus paid for the sins of the world. Jesús pagó por todos los pecados de todo el mundo. There's a check for every person with their name on it. Hay un cheque para todas las personas con su nombre. That's why we give out gospel tracts. Por eso damos esos tratados del Evangelio. That's why we send out missionaries. Por eso mandamos a los misioneros. That's why we share with the children how to be saved. Por eso compartimos con los niños cómo ser salvos. That's why we share with the old people at the nursing home how to be saved. Por eso vamos al asilo para compartir con los ancianos cómo ser salvos. Because there is a check with everyone's name on it in the world. Porque sí hay un cheque con el nombre de toda persona en el mundo. We know this because the Bible says He is the propitiation or payment for our sins. Y sabemos esto porque la Biblia dice que Jesús es el pago por todos nuestros pecados. And not for ours only, Y no solamente por los nuestros, but for the sins of the whole world. pero por los pecados de todo el mundo. And we also know because John the Baptist, when he saw Jesus, Y también sabemos porque Juan el Bautista, cuando él vio a Jesús, he said, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world." él dijo, mira el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo. And so that check that is offered to every person in the world, Entonces, ese cheque que es ofrecido a toda persona en todo el mundo, the way that you cash that check la manera que se lleva ese cheque al cajero, is that you say, "I believe in the name of the Son of God." es por decir que yo creo en el nombre del Hijo de Dios. His name is on this check, and that's the authority, and I'm going to accept it by faith. Su nombre está en ese cheque y esa es su autoridad y yo voy a aceptar ese cheque. And so, because the Bible teaches that we can know that we have eternal life, Entonces, porque la Biblia dice o nos enseña que podemos saber que tenemos vida eterna, because we know that Jesus paid for our sins, porque sabemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados, then we believe and we know. entonces creemos y así sabemos. He says, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." Esto dijo, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. But there's one more point. Pero hay otra cosa más. Those who know believe. Todos ellos los que saben también creen. That can be confusing to us. Eso también puede ser que los confunda. It doesn't just say that those who believe know, No solamente dice que ellos quienes creen saben, it also says that those who know believe. también dice que aquellos que saben también creen. It says in at the end of verse 13 that ye may believe on the name of the Son of God. El fin del versículo 13 dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. And I believe that that is because sometimes we forget that we can know. Y eso es porque yo pienso que a veces se nos puede olvidar que podemos saber. And we need to be reminded in God's Word Y debemos ser recordados a través de la palabra de Dios, that we can know. que sí podemos saber. And then we will not only know because we believe, but we will believe because we know. Y entonces no solamente vamos a saber porque creemos, sino también vamos a creer porque sabemos. Which means we will go home tonight and we will say, "Thank you, Jesus, that you paid for my sins. Thank you that I know I'm going to heaven." And we will feel joy even though we were already saved because we remember that we know that we are saved. Y eso quiere decir que cuando vayamos a la casa nos vamos a poner a orar que gracias Señor Jesús por pagar por mis pecados y porque yo puedo saber que voy a ir al cielo y porque yo sé que voy a ir al cielo, yo puedo tener gozo en mi vida que yo sé que voy a ir al cielo. And we will have strength to live our lives for Christ. Y también vamos a tener fortaleza para vivir nuestras vidas para Cristo. We will have no fear of death. No vamos a tener temor de la muerte. We will have no fear of the future No vamos a tener temor del futuro, because we know we have eternal life. porque sabemos que tenemos vida eterna. The Bible says to live is Christ and to die is gain. La Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y para morir es ganancia. I call that the incredible joy of being a Christian. Yo llamo eso el gozo increíble de ser un cristiano. If you live for Christ. Si vivimos, vivimos por Cristo. If you die, it's better. Si morimos, es ganancia, es mejor. In English we say that's win-win. En inglés hay un dicho que dice ganar y ganar. You win if you live, Ganamos y vivimos, you win if you die. ganamos y morimos. But you win even better when you die. Pero ganamos hasta mejor cuando morimos. Because heaven is much better than here. Porque el cielo es mucho más mejor que aquí. Much, much better. Mucho, mucho más mejor. In fact, the Apostle Paul said, El apóstol Pablo dijo, to depart and be with Christ is far better. para irme de aquí y estar con Cristo es mucho más mejor. There's another passage where Paul says, Hay otro pasaje donde el mismo Pablo dice,
A far more exceeding and eternal weight of glory. That's long, I'll say it short. A far more exceeding Que hay una pesa más excedente and eternal weight of glory. y eterna en la gloria. So it's much better to go to heaven. Es mucho mejor ir al cielo. But we're not in a hurry to go Pero no estamos en prisa para ir, because Christ has a job for you now. porque Jesucristo tiene una obra para nosotros ahorita. We go when he calls us home. Nos vamos a Él cuando Él nos llama. So this passage says you can know that you have eternal life. Este pasaje nos dice que podemos saber que tenemos vida eterna. And I pray that everyone here knows that they have eternal life. Y mi oración es que toda persona aquí sepa que tienen la vida eterna. But if you don't know, Pero si no saben, you can know tonight. pueden saber hoy, esta noche. It's so simple. Es tan simple. We are all sinners. Todos somos pecadores. Jesus died on the cross and he paid for our sins. Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. All we have to do is receive that free gift. Lo único que tenemos que hacer es recibir ese don gratis. All we need to do is ask for forgiveness. Lo único que tenemos que hacer es pedir perdón. So I want to close now with some prayer. Ahora voy a concluir con oración And I want to, we can close our eyes to pray. y podemos cerrar los ojos para orar. So let's bow our heads and close our eyes. Entonces bajemos la cabeza y cerremos los ojos. And I'm going to ask a question now. Y les voy a hacer una pregunta. If you have asked Jesus to forgive your sins, Si le has pedido a Jesús que te perdone tus pecados, if you know that you have eternal life, si tú sabes que tienes la vida eterna, everybody's eyes are closed, los ojos de todos están cerrados, just raise your hand that you know you are going to heaven. solo alza la mano si sabes que tú vas a ir al cielo. Okay, wonderful. Ok, muy bien, gracias. You can put your hands down. Pueden bajar las manos. But now, if you're here today and you have never asked Jesus to forgive your sins, Ahora, si está usted aquí y nunca le ha preguntado a Jesús que le perdone sus pecados, and you do not know for sure that you are going to heaven, y no tienes aseguranza que vas a ir al cielo algún día, you can let us know and raise your hand so that we can show you how. puedes alzar la mano y nosotros te podemos mostrar cómo puedes saber. So if you would like to know that your sins are forgiven, Si te gustaría saber que tus pecados son perdonados, if you want to receive Jesus as your Savior si quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador for the first time, por la primera vez, please raise your hand. por favor, alce la mano. Okay, thank you. Muy bien, muchas gracias. So I'm going to close in prayer. Voy a concluir con una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, thank you for the gift of eternal life, gracias por el regalo de la vida eterna, the life that is in Jesus Christ. la vida que está en Jesucristo. Thank you that we can know that we are saved. Gracias que podemos saber que somos salvos. And I pray for everyone here, Y oro por todos que están aquí, those that want to receive salvation, aquellos quienes quieren recibir la salvación, that they would pray and ask for forgiveness, que oren y pidan por el perdón and that they would know that they have eternal life. y que sepan que tengan la vida eterna. And I pray for all the people in Wisconsin Dells. Y oro por toda la gente que está aquí en Wisconsin Dells. I pray for all the people in this area, Oro por toda la gente en este área and in Reedsburg, and Baraboo, and Portage. y en Reedburg, Baraboo y Portage. I pray, Father, that they will hear the gospel, Oro, Padre, que ellos escuchen el Evangelio, that they will find a good church, que encuentren una buena iglesia and that they will grow in their faith, y que crezcan en su fe and that you would give us a part in this work. y que nos des una parte en esta obra. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien.